Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Estaremos continuando con los estudios de sana y buena doctrina. Hoy estaremos tomando en cuenta el sexto estudio de esta nueva serie. Y el tema que estamos tocando en estos momentos es el hombre. El primer estudio, y digo primero porque por el simple hecho de que la Biblia ha sido creada por Dios para el beneficio del hombre, entonces el tema del hombre es muy amplio, muy extenso, entonces lo voy a llevar a cabo en dos estudios, y este sería el primero. El término hombre, aquí podemos tener ciertas dudas o ciertos conceptos no reales en lo que respecta a la definición en el griego de esta palabra. Estaremos hablando en especial de 3 puntos en este primer estudio, que será la creación del hombre, la desobediencia del hombre y la muerte del hombre. Estos son los 3 puntos que estaremos viendo en esta doctrina, la doctrina del hombre. De esta forma podremos reconocer las razones por las que necesitamos un Salvador. Hemos sido creados por Dios, hemos desobedecido a Dios, y como por causa de la desobediencia y la caída, y como consecuencia de la caída, la muerte. O sea, Dios no creó al hombre para que muriera, pero por su pecado, por su desobediencia, cayó hasta este punto. Veremos detalles más adelante respecto a estos temas, pero ahí se rectifica claramente la razón principal por la que necesitamos un Salvador, y en este caso, obviamente, a través de la persona de Jesucristo. Decía, la palabra en el griego, en la cual se traduce este término, la palabra hombre, viene de la palabra andropos. Es muy conocido ese término, se maneja mucho en las escuelas seculares. De hecho, está ahí un museo aquí en la zona metropolitana que se llama el Museo de Antropología. De ahí viene también el término. La palabra andropos en el griego se traduce como hombre, pero no hombre como lo manejamos mucho en la actualidad. Quiere decir ser humano, y está relacionado con el sentido de varón o mujer. Es decir, el término hombre no es exclusivo de como lo manejamos normalmente en la actualidad, refiriéndose a los hombres. A veces puede ser un poco complejo precisamente por eso, pero el término hombre no significa literalmente hombre, sino varón. Y el término hombre está relacionado tanto con el varón como con la mujer. Como dije, es un poco complejo por la manera que se maneja en la actualidad, pero ese es el sentido real. Entonces estaremos hablando como hombre relacionado a ambas partes, varón y mujer. Empezamos por el primer punto. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Nos dice la palabra del Señor en este pasaje. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hace referencia a lo que les acabo de mencionar, varón y hembra los creó. Viene un término importante, la palabra bara, del idioma hebreo, que significa crear, hablando del pasaje que acabamos de leer, hablando de la creación de hombre. Es interesante esta palabra, el idioma hebreo, porque el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, está escrito a través de este idioma. Se traduce crear, hacer y fundar solo por Dios. Y esto es algo de veras que a mí personal me llama mucho la atención. También significa y también se traduce como talado. Ese es algo también que es quizá muy relacionado en la forma en la que Dios creó al hombre. Son detalles interesantes que pues considero que menciono en este momento para que nos demos una idea de cómo fue todo este proceso de la creación del hombre, que es el primer punto que estamos tratando en este momento. Hay otros 2 términos en este pasaje, hablando de la creación, no solamente del hombre, sino de toda la creación, que son traducidos como hacer o como formar, pero específicamente relacionado con la creación, específicamente del hombre.
se utilizó la palabra bara, que especifica crear, hacer y fundar, talar, única y exclusivamente por Dios. Pero con respecto al hombre, se usa la palabra crear, como lo acabamos de mencionar. Vamos a tomar en cuenta otra cita bíblica. Seguimos en Génesis porque es precisamente el libro que nos habla de todos los principios y especialmente del inicio del principio del hombre o de la creación del hombre. Génesis capítulo 2, en el versículo 7, dice aquí la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su misma imagen. Eso no quiere decir que tengamos la misma forma que Dios, pero Dios creó al hombre con ciertas cualidades similares a las que tiene él. En Génesis capítulo 2, en el versículo 7, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Detalle importante que no debemos perder de vista: Dios dio espíritu. Primero lo crea, primero le da forma. Recalco, como lo mencionamos hace unos minutos, hay imagen y semejanza de Dios, pero después le da el espíritu. Dios le dio el espíritu, viene de ahí la palabra soplo, viene de la raíz hebrea, que la misma palabra espíritu, eso lo mencionamos en otra de las doctrinas que ya hemos tomado en cuenta con anterioridad, pero ahora está relacionado con el hombre. O sea, soplo de vida, soplo del espíritu, hablando del espíritu humano, para el inicio de la vida del hombre. En este aspecto, el hombre lleva la imagen, como ya mencionamos, de Dios. En Juan capítulo 4, en el versículo 24, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Juan 4, 24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí es importante resaltar que parte de la imagen y semejanza de Dios es precisamente el espíritu. Está el espíritu de Dios, pero al mismo tiempo también se resalta el sentido del espíritu del hombre. Hablaba mucho acerca de la Trinidad en Dios y la dicotomía en el hombre. El hombre es un ser, bueno, muchos le llaman tripartito, otros le llaman tricótomo, pero de alguna manera ambas se relacionan. Es decir, que su ser consiste en la unión de tres partes. En 1 Tesalonicenses, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona, y lo menciona de una manera específica, las características de la humanidad, del hombre, como decía, varón y hembra. Utiliza el espíritu, alma y cuerpo. Ahí es el sentido que mencionaba de la dicotomía, y hay que considerarlo. Y se ha guardado, dice aquí la palabra de Dios, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es en lo que respecta a la creación del hombre. El segundo punto de los tres que vamos a manejar en esta ocasión, en el próximo miércoles estaremos viendo cuatro puntos más, para tomar en consideración las dos partes de este tema, de esta doctrina. Pero el segundo punto a considerar lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, aquí se refiere a la caída del hombre a través de la persona de Adán y la restitución de ella a través de la persona de Jesucristo. Eso es lo que se refiere esta parte de la palabra de Dios de Romanos 5:19. Bueno, tomando en cuenta este versículo, el segundo punto que estaremos considerando es: el hombre decidió desobedecer a Dios y cayó en el pecado. La desobediencia del hombre lo llevó precisamente a caer y ser controlado y dominado por el pecado. El pecado original del hombre consistió en querer ser como Dios, algo muy parecido y muy similar al mismo Satanás, que por querer ser igual a Dios, cayó en el pecado. Vaya, prácticamente inicia el pecado a través de Satanás, no a través del hombre.
pero el hombre fue presa fácil de Satanás y fue fácilmente engañado por él. Por esto, recalco, el hombre desobedeció a Dios y perdió la comunión íntima con él. Otro punto a resaltar es que perdió su inocencia y su lugar en el huerto del Edén. Vean todo lo que tuvo que perder por haber caído en el pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23, que es uno de los versículos que nos resaltan precisamente este punto, hablando del pecado y de la separación de nuestra relación con Dios, Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, y vean el énfasis, dice todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, tomen en cuenta este versículo, recalco porque hemos estado considerando tomar cada una de las doctrinas, confirmándolo con pasajes bíblicos, para tomar en cuenta la veracidad de cada una de estas doctrinas. Pero este versículo en especial a mí me llamó mucho la atención, precisamente por los términos que se manejan ahí. Lo voy a leer nuevamente. Dice, por cuanto todos pecaron, absolutamente todos, y están destituidos, como consecuencia de su pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Quiero hacer un énfasis especial en este versículo, en dos de las partes que menciona este versículo. Aquí dice destituidos, y están destituidos, dice aquí la palabra del Señor. La palabra griega de destituidos es ustereo. En el griego significa ser el último. O sea, cuando Dios les dice a su palabra estar destituidos, somos los últimos. O dejamos de ser, o no alcanzamos la gloria de Dios. Y ahí está. Vean, a mí en lo personal me impactó mucho lo que significa este término, destituido. Recalco nuevamente, significa ser el último en poder alcanzar la gloria de Dios, dejar de alcanzar la gloria de Dios, o no alcanzar la gloria de Dios. Eso a mí en lo personal me impactó mucho. Pero vamos a lo que sigue diciendo, dice, están destituidos, y luego dice ahí, de la gloria de Dios. Me quiero centrar un poco en este término, la gloria de Dios. La expresión gloria de Dios implica su presencia, es decir, la presencia de Dios, y su comunión. Así que me gustaría que pusieran mucha atención en eso. O sea, cuando nosotros somos destituidos de la gloria de Dios como consecuencia del pecado, entonces estamos ausentes de la presencia de Dios y estamos ausentes de la comunión con Dios. Entonces esto lo hace más drástico, más complejo, más, válgame la expresión, más doloroso en lo que respecta a nuestra persona. Entonces aquí estamos hablando del pecado, de la caída del hombre como consecuencia de su pecado, a resumidas cuentas. Pero vamos a la tercera y última parte que veremos en este día. Recalco y les recuerdo que el próximo miércoles estaremos viendo 4 puntos más relacionados con la doctrina del hombre. Pero en estos momentos estaremos tomando estos 3 puntos e iniciamos con el tercero de ellos. Hablamos de la muerte. El pecado del hombre resultó en la muerte. Vamos a tomar en cuenta 2 citas bíblicas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a tomar el pasaje de Génesis, que de alguna manera es el pasaje que más se relaciona con la doctrina que estamos tomando en cuenta en estos momentos. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está el pecado, ahí está la desobediencia del hombre. En la siguiente cita en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, el pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 23, aquí nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado nos lleva a la muerte. Y luego termina diciendo este versículo, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como el pecado nos lleva a la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, debemos entender que en la Biblia, la palabra muerte, vaya, no hablemos de muerte como normalmente se conoce. ¿Qué es lo que nos trata de decir la palabra de Dios cuando estamos hablando del término muerte? Y debemos entender que en la Biblia la palabra muerte no significa el fin de la existencia de las personas. Lo que realmente significa o lo que realmente implica es una separación. La muerte, bíblicamente hablando, es una separación. Es decir, la muerte física es la separación de la parte inmaterial, es decir, el espíritu y el alma.
y es separada de la parte material, que es el cuerpo, es decir, el cuerpo del hombre. Entonces, ahí la diferencia. A lo que se refiere a la palabra de Dios cuando hablamos de muerte. No es el fin de la existencia del hombre, porque hay, tomando en cuenta otras doctrinas, hay una resurrección. Entonces, hermanos, la muerte espiritual es la separación del espíritu humano de la comunión con el Espíritu de Dios. Es decir, la separación en nuestra relación con Dios, como ya decíamos hace unos momentos. Quiero tomar en cuenta otra cita, y de hecho con esta cita quiero terminar. Juan capítulo 5, versículo 24. Entonces, antes de tomar en cuenta esta cita, cuando Dios le dice a los primeros hombres en este mundo, a Adán y Eva, cuando les dice que les prohíbe comer del árbol, les dice que no comieran del árbol porque simple y sencillamente morirían. Y prácticamente Satanás les dice que Dios estaba mintiendo. Ahora, cuando ellos comieron del fruto prohibido, ¿murieron? Podemos decir así literalmente que no, porque Adán y Eva siguieron ahí. Entonces podemos decir, entonces, ¿el que mintió fue Dios? Pues no. Cuando Dios hablaba de muerte, hablaba de lo que acabamos de mencionar, lo que acabamos de explicar en este momento. No habla de la muerte física, habla de la muerte espiritual. Pero vayamos a Juan capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra del Señor en este pasaje, Juan 5, 24. Dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está la diferencia. Estamos muertos por causa del pecado, pero podemos ser restituidos y pasar a tener vida a través de la persona de Jesucristo. Recalco nuevamente, dice de cierto, y noten el término como inicia, dice de cierto, es decir, hay un énfasis en la que Dios quiere que pongamos más atención. Dice, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, entonces tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, es decir, la muerte que causa el pecado, a vida a través de la persona de Jesucristo. Pongamos mucha atención en esto y que el Señor les siga bendiciendo.